Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellas del signo de Piscis. ¿Cómo estás, corazón? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones. Me sale la carta del paje de espadas. Algo que ya estaba zanjado, terminado, vuelve otra vez desde el inframundo, por decirlo así. Algo que tú creías que ya estaba muerto entre vosotros dos, se vuelve a reactivar otra vez, mi querido Piscis, corazón. A lo mejor, yo qué sé, aparece tu ex, a lo mejor sale una situación oculta. También puede ser el caso que esté relacionado con el pasado, o de repente te enteras de algo que sucedió hace mucho tiempo, Piscis. Pero es como que destaparan, yo qué sé, el arca de la alianza, cariño. Es como que sacan algo a la luz, la caja de Pandora, mi querido Piscis. Vamos a ver signos. Vamos a ver signos. Algo se destapa. Me sale tu signo, Piscis. Me sale Capricornio, Libra. Cierras con un Escorpio. Vamos a ver iniciales. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Vamos a ver. ¡Uy! ¿Cuántas letras? A ver. Vamos a ver. La letra G de gato o de gata, te enseño la letra M o W, la letra Z, la letra V, la letra K de kilo, la letra Z otra vez de zorro o de zorra, la letra H de house y la letra L, mi querido Piscis. Muy bien. Vamos a continuar con el tarot de la New. A ver, ¿qué es lo que sale a la luz? ¿Qué es lo que se desentierra, Piscis? Vamos a ver, corazón. Tenemos lo que es la carta del diablo, cariño. Una relación oculta o un sentimiento oculto, Piscis. ¿Ves? Algo oculto, algo relacionado con la lujuria, con la pasión, con los sentimientos, con los deseos más oscuros, mi pececito. La carta del 8 de copas. Siento, mi querido Piscis, que posiblemente tú eres una persona muy intuitiva, cariño. El pececito, su frase es, ¿ves? Te lo dije. Yo nunca fallo. Yo te lo dije que era así, y así es. Muy bien. Siento, mi querido Piscis, que algunos de ustedes posiblemente sospechan que una persona está lo que es en una relación oculta, o que simplemente hay un personaje que siente algo por ustedes, mi pececito, pero se lo tiene ahí guardado, bajo 7 llaves, cariño. No quiere decir a nadie sus sentimientos. No quiere decir lo que siente por ti. No quiere aceptar que posiblemente está saliendo con alguien también esta persona. Tú lleva el mensaje a tu terreno. Vamos a sacar más cartas, porque mira cómo le mira esta mujer al diablo. De una forma lujuriosa, cariño. Aquí esconde algo, mi pececito. Tenemos lo que es la carta del Rey de Espadas. En algún momento, mi querido Piscis, puede ser que tú en plan atrevida o atrevido has hablado con esta persona. ¿Hay algo que me quieras decir? Oye, sospecho que estás saliendo con alguien. Esta persona, corazón, ha actuado de una forma inteligente. Esta persona se ha negado, recuerda que se niega, la carta del 8 de copas. Esta persona piensa que te ha convencido, Piscis, pero está hablando contigo, cariño, que poco te conoces. Te conoce, si tú eres prácticamente
la reina de la intuición, de la sabiduría, el rey de la intuición, de la sabiduría, Piscis. Piensa que tú has mordido ese anzuelo y que ya te hizo ceviche. Piensa, pero no, a ti no te ha convencido, Piscis. Vamos a continuar, mi pececito. Tenemos lo que es la carta del 5 de bastos. Desde ese día que tú has tenido esa conversación con esa persona, lo notas que está un poco distante. A lo mejor ya no te habla como antes, ya no lo ves que está más suelto, está como un poco a la defensiva, a lo mejor te esquiva inclusive. Te esquiva, como que no te mira a los ojos, Piscis, el espejo del alma, mi pececito. Porque aquí, si te das cuenta, están cerca, pero no se miran, Piscis. Y hay muchas nubes, muchos pensamientos en el aire. ¿Por qué ha cambiado? ¿Por qué no me mira? ¿Por qué no coincidimos? ¿Por qué no me habla, cariño? Te preguntas, mi pececito. ¿Por qué, corazón? Porque tú estás en la razón. No te puede mentir, cariño. Por eso que no te puede ver a los ojos. Por eso, mi pececito. Vamos a seguir. A ver. Tenemos lo que es el hilo de la vida. Pero esta persona, mi querido Piscis, forma un papel muy importante en tu vida. Puede ser tu familia, puede ser tu pareja, puede ser una persona especial, mi querido Piscis. Entonces, hay una tensión entre ustedes en estos momentos. Algunos de ustedes de repente dicen, Richard, mejor me hubiera quedado calladito y calladita, pero no puedes, pues cariño. No puedes porque tu intuición te está gritando que tú tienes la razón, mi pececito. Vamos acá más carta. Vamos a ver. La carta del caballero de bastos y la carta del as de pentáculos. A veces esta persona se queda como en el limbo. A lo mejor vosotros coinciden, están conversando y se queda en el aire. Y tú lo dices, hey, mami, papi, reacciona, aquí estamos. ¿Por qué estás pensando en las amurañas? ¿Por qué piensas que los chanchos vuelan, los cerdos vuelan? Y como que se siente un poco sonrojado, se siente como un poco al descubierto, mi pececito. Porque muchas veces esta persona piensa de repente de que nadie se da cuenta de que su cabeza, su mundo, su corazón está en otro lado. Piscis, hasta así vos me quedo. Está en otro lado, mi pececito. Vamos a ver. No sé por qué siento, Piscis, que una persona te oculta sus sentimientos. La carta del 10 de bastos y la carta del 2 de pentáculos. Algunos de ellos, mi querido Piscis, posiblemente puede ser que no quieren perder lo que tienen actualmente, su relación, la relación que tiene contigo, la relación que tiene con alguien. No quiere perder, Piscis. Le da pavor, le da miedo, le da tristeza, posiblemente apostar todo por una ilusión, Piscis. Por una ilusión. Siento que este personaje está enamorado o enamorada de una persona X y tú lo sospechas, pero sin embargo no quiere aceptar o no quiere arriesgarse a terminar la relación. No quiere, Piscis. Vamos a ver, corazón, respuesta en el tarot egipcio, Piscis, respuesta en el tarot egipcio. Vamos a ver qué me dicen. A ver, opción 1, opción 2, 7 segundos, ahora. Muy bien. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta de la muerte, todo puede pasar, Escorpio, no es un final, no es un no. Todo puede pasar. Opción 2, la carta de la emperatriz es un sí, Virgo. Vamos a ver qué te dice el oráculo, mi querido pececito. Vamos a ver qué te dice el oráculo, Piscis. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, Piscis. Dice, el número 55.
Busca lo que es en internet, mensaje de los ángeles, arcángeles, numerología, inclusive de la Biblia. El mensaje dice, déjate fluir, no te tomes las cosas tan a pecho, no intentes buscar los 5 pies al gato, lo que tenga que pasar, pasará. En su momento esta persona hablará o te dirá lo que está pasando en su vida. Porque a lo mejor de repente también, mi querido Piscis, a lo mejor muchos de ustedes te preguntan por qué una persona no te contesta las llamadas, no te responde las llamadas, por qué de repente te mira de una forma enojado, enojada. A lo mejor es un familiar, un amigo, tu pareja, tu ex. Me dice, no te comas tanto la cabeza y lo que tenga que pasar, pasará. Déjate llevar. Nada más, Piscis, ¿vale? Porque siento como que quieres armar de un pequeño problema un escándalo. Deja que las cosas fluyan. Esta persona cuando tenga que hablar, va a hablar. Cuando quiera comunicarse contigo, se va a comunicar, mi querido Piscis. Muy bien. Vamos a ver qué me dice el tarot Z. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Piscis, cariño. A ver. Tenemos lo que es la carta del As de Copas. Aunque en estos momentos tu mundo esté oscuro, y quizás tú me dices, Richard, yo sinceramente no estoy dispuesta a seguir con esta situación, no quiero perdonar a esta persona, vosotros van a tener una reconciliación. Aquí hay destino, cariño. O esta persona te ama, o simplemente el universo, papá Dios se va a encargar de que todo se aclare, para que vosotros continúen con la historia que tienen. La carta de las de espadas, una oportunidad, pero necesita tiempo, Piscis. Necesita tiempo. Pero aquí yo veo una oportunidad. También el otro mensaje que puedo entregar, especialmente para solteros y solteras, para aquellos que no han conocido hombre ni mujer, cariño, aquí viene una oportunidad, Piscis. Solteros y solteras, aparece una persona que te va a entregar su corazón, una persona verdadera, una persona noble, buena, con buenos sentimientos, Piscis. La carta del 10 de espadas. Pero hay algo que ustedes tienen que sanar también, porque la carta del 10 de espadas, por más que Papá Dios Todopoderoso y los ángeles, el universo te entregue algo especial, como que tú vives con desconfianza. Demasiado bonito para ser real. ¿Cómo es posible que este hombre, esta mujer, siendo tan guapo, se fije en mí? Como que vives con desconfianza porque tenemos la carta del 10 de espadas. La carta del 6 de bastos, cariño, al igual como tú tienes tu desconfianza, esta persona también carga su propia cruz. Es como que el universo, los ángeles, los arcángeles, han hecho una pausa para que vosotros se encuentren. Es una persona que te podría decir que es tu llama gemela, es tu propio yo, tu reflejo. Inclusive vosotros van a coincidir posiblemente con la misma historia. Ejemplo, si una persona te engañó, esta persona también te va a contar que fue engañado. Si una persona viajó, también te va a decir que su pareja viajó o su expareja. Vosotros van a tener muchas cosas en común, mi querido Piscis. Por eso que los ángeles se encargan de que ustedes dos se reencuentren. Son llamas gemelas, mi pececito. Vamos a ver qué más me dicen. Tenemos lo que es la carta del 7 de oros. Es como que tú hubieras estado buscando una oportunidad y ellos también han estado buscando una oportunidad, ¿ves? De empezar otra vez desde cero. Y al costado la carta del rey de espadas que me dice que esas oportunidades llegan a vuestras vidas, tanto a tu vida como también a la vida de ellos. Siento que el universo caprichoso se va a encargar de que vosotros dos se encuentren con su llama gemela. O simplemente, corazón, esta persona te quiere o va a buscar la forma de que tú lo entiendas o lo perdones para volver a empezar otra vez con él o con ella. Sé que a lo mejor de repente me dirá, Richard, yo soy de esas personas que si me hacen una vez, yo no perdono.
No, porque se acostumbra. Vale, cariño, somos seres humanos. Tú sabes que yo a las cucarachas no lo justifico, pero en este caso veo que este chico o esta chica cometió un error. Un error. Y por un error, cariño, no lo puedes sentenciar. Pero bueno, tú conoces tu historia mejor que nadie. Vamos a ver qué te dicen los ángeles. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. La luna, tu intuición, cariño, ya está. El arcángel Aniel. Perspectivas psíquicas importantes. Unos acontecimientos han tenido lugares entre bastidores. Libérate de tus miedos que te impiden emprender el vuelo. Cariño, libérate de tus miedos para hacer ese proyecto. Libérate de tus miedos para postular en ese trabajo. Libérate de tus miedos para dar una oportunidad a una persona para hacer ese viaje. Corazón, déjate llevar, Piscis, déjate llevar. Parece como que tú quieres que todo salga perfecto, pero en este mundo no hay perfección, Piscis. Entonces, déjate llevar y haz caso de tu intuición, pero de una forma positiva. Vamos a ver economía, ¿qué me dice mi pececito? Vamos a ver economía. Mi querido Piscis, vamos a ver. Economía, Piscis, economía. La carta del ermitaño, estás un poco estancado o estancada en la parte económica. Tienes que reinventarte o salir de tu zona de confort. ¿Ves? La carta de colgado y la carta del ermitaño. Los enamorados, cariño, tienes que empezar a tocar puertas o a pedir favores. Richard, necesito dinero. Ve al banco. Lleva tus documentos. Richard, necesito trabajar en una empresa. Necesito un contrato. Envía currículo. Toca puertas de las empresas, cariño. Porque los enamorados son cartas de comunicaciones y también de, en este caso, currículos en trabajo. De esta manera, te van a estar esperando en un trabajo, en un proyecto, o te van a aceptar lo que tú estás queriendo para que mejore tu economía. La carta de la estrella, el éxito. Entonces, mi pececito, tienes que moverte como una sirenita, ¿vale? Creo que estás muy estancado, muy estancada. Estás en tu mueble ahí comiendo litros de helado, corazón, y te estás olvidando que el tiempo pasa. Te recomiendo que aproveches tu tiempo porque te están esperando con una buena oferta laboral o te van a aceptar ese préstamo o la fortuna, mi pececito. Vamos a ver las características. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Piscis. Vamos a ver. ¿Qué me dicen? Me sale la carta de la reina de espadas. Hay una persona que se ha marchado de tu vida. Posiblemente esta persona está un poco resentido o resentida con ustedes. Elemento aire, Libra, Géminis, Acuario, mayor de 20 años, cabello largo, negro, puede ser que tenga canas, me dicen, pero está a la defensiva. La carta del Rey de Copas me lo confirma. Algunos de ellos son también de elemento agua, Cáncer, Escorpio, Piscis. Esta persona a lo mejor vive cerca de la costa, cerca del mar. Una persona que es mayor de 40 años, cabello corto, puede ser que tenga canas, con textura gruesa o normal, un poco de barba. A pesar que no te habla, porque no te habla esta persona, mi querido Piscis, esta persona te piensa. Lo malo es que vosotros se quieren, pero como hay un resentimiento se van alejando más y más. La carta del Rey de Oros. Hay una persona con la cual hay mucha química, mucha conexión entre ustedes. Esta persona es mayor de 40 años, es alto, delgado, delgada. Puede ser también que es una persona muy intelectual o de repente vosotros estudian juntos o trabajan juntos. Esta persona se siente bien contigo, se siente feliz contigo, pero su entorno tiene desconfianzas. Me dan a entender como que su entorno piensa que tú de repente te acercas a él o a ella por interés o porque quieres lograr algo para tu favor. A lo mejor tú me dices, Richard, yo estoy enamorado, yo tengo buenos sentimientos, yo lo quiero como amigo, como amiga, pero su entorno piensa que yo voy por interés. Y no es así, cariño. Pero bueno, deja que el tiempo ponga todo en su lugar.
mayor de 40 años, diría 50, cabello largo, canas, barba también, cariño, pero su familia, ese lobo que está al costado, no está de acuerdo. Piensa que tú quieres obtener algo de esta situación. Hasta la vista, mi pececito, te quiero mucho, gracias por tu apoyo y estamos en contacto, corazón.